¿Cómo me hice rica después de los 50? Y no fue suerte, ni magia, ni un hombre. Fue estrategia, fue rabia, fue decisión. Y lo más interesante es que no fui solo yo. Varias de las diosas ocultas de esta comunidad también lo lograron. Por eso quiero que escuches esto hasta el final, porque probablemente estás justo en ese punto. Es en el que te sientes estancada, cansada, queriendo un cambio, pero sin saber por dónde empezar. Quédate, porque lo que te voy a contar puede ser exactamente lo que estabas necesitando para despertar. Y te advierto algo, después de escucharlo, ya no vas a volver a mirar tu dinero ni tu vida igual. Cumplía 50 años cuando me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier arruga o discusión. Estaba endeudada. No por mis hijos, porque ellos merecen todo de mí, hasta que lleguen a su mayoría de edad, sino por mi familia, mis padres, mis hermanos, mis primos. Ellos me pedían ayuda, y yo decía que sí, siempre sí, aunque sabía que no podía. Me convencí a mí misma de que estaba haciendo lo correcto, de que ser generosa era una forma de amor, pero en el fondo era miedo. Miedo a decir no. Miedo a que me juzgaran. Miedo a dejar de ser la buena. Y así me fui llenando de deudas. No porque me faltara dinero, sino porque me faltaba control. Tenía tarjetas reventadas, préstamos pequeños que se acumulaban como un peso invisible sobre los hombros. Y la sensación constante de estar corriendo detrás del dinero sin alcanzarlo nunca. Y mientras tanto me compraba ropa cara, zapatos de diseñador, perfumes importados. Lo hacía como si esos objetos pudieran tapar el vacío. Como si verme bien fuera suficiente para sentirme bien. Pero no lo era. La mayoría de esas prendas las usé 3, tal vez 5 veces. Y muchas seguían con la etiqueta colgando del armario. ¿Sabes por qué? Porque nunca tenía tiempo para usarlas. Me la pasaba trabajando, cumpliendo, ayudando, sosteniendo a todos menos a mí. Recuerdo una tarde en que abrí el closet y vi todo ese lujo silenciosa. Vestidos, carteras, zapatos que no me daban poder, sino culpa. Me quedé ahí parada mirando mi reflejo y pensando, ¿para quién estoy viviendo? Ese día entendí que había confundido responsabilidad con sacrificio. Que había creído que amar era cargar con todo, que ser fuerte era aguantar. Pero no, ser fuerte es poner límites, ser inteligente es cuidar tu futuro. Y yo no lo estaba haciendo. Me dolió reconocerlo. Me dolió más que cualquier deuda. Pero fue necesario, porque ese dolor fue el que me despertó. Fue el golpe que me hizo abrir los ojos y entender que si quería libertad, tenía que dejar de complacer a todos menos a mí. No fue fácil. No es fácil admitir que llevas años siendo tu propia enemiga financiera, pero el cambio empieza ahí, cuando te hartas de repetir los mismos patrones, cuando te das cuenta de que no puedes seguir salvando a quienes no quieren nadar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, repasando mentalmente cada peso que había regalado, cada sí que dije cuando debía decir no. Y entre la rabia y la vergüenza nació una decisión: ya no más. Desde ese día me prometí que mi dinero iba a trabajar para mí, no para sostener a nadie más, que mi tiempo, mis ganas y mis recursos serían míos, que nunca más iba a ser la mujer que pide, ni la que espera, ni la que se conforma. Ese fue mi despertar, el momento en el que dejé de pensar como víctima y empecé a pensar como estratega, cuando entendí que no se trata de tener dinero, sino de saber moverlo, cuando me miré al espejo y me dije con la voz más firme que pude: Mila, si sigues viviendo para complacer, vas a morir endeudada y vacía. Pero si te atreves a pensar diferente, aún puedes ser libre. Y ahí empezó todo, sin ruido, sin aplausos, sin avisar. Solo con una decisión: convertirme en mi mejor inversión. Cuando tomé esta decisión, no tenía un plan claro, solo tenía determinación. Sabía que no podía dejar que nadie notara mi cambio porque aún lo pendía del dinero que entraba a la casa y no estaba dispuesta a tener discusiones ni dar explicaciones. Así que empecé en silencio. Empecé observando. Me di cuenta de que cada mes había dinero que simplemente se evaporaba. Pequeños gastos que no dolían por separado, pero que al sumarlos eran una fortuna. Ese fue mi primer paso. Dejar de gastar por impulso y empezar a mover ese dinero como si fuera una semilla. Al principio fue con cosas pequeñas,
Compraba perfumes, bolsos, accesorios o prendas que sabía que podía revender. No era mucho, pero el secreto estaba en hacerlo de forma constante, sin que nadie lo notara, sin cambiar mi estilo de vida. Aprendí a identificar oportunidades, liquidaciones, descuentos, artículos con demanda, y empecé a venderlos discretamente a mujeres que, como yo, querían verse bien sin gastar tanto. Era mi manera de empezar a recuperar el control. No te voy a mentir, las primeras veces sentí miedo a que me descubrieran, miedo a fallar, miedo a que me llamaran ambiciosa. Pero también sentí algo nuevo, algo poderoso, satisfacción. Cada vez que ganaba un poco, aunque fueran unos cuantos billetes, sentía que estaba despertando una parte mía que había estado dormida. Esa sensación de ganar por mérito propio, de ver que el dinero regresaba multiplicado, era adictiva. Comencé a llevar un cuaderno, un registro de todo lo que compraba y vendía. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería ver mi avance. Era mi contabilidad secreta, mi diario de libertad. Cada número representaba una decisión inteligente, un acto de independencia. Nadie lo sabía, pero ese cuaderno fue mi primer patrimonio. Con el tiempo empecé a notar patrones. Había productos que se movían rápido, otros que no valían el esfuerzo. Aprendí a negociar, a calcular márgenes, a entender cómo funcionaba el dinero cuando lo usas con estrategia. Y sin darme cuenta, empecé a pensar como empresaria. No tenía una empresa aún, pero ya estaba construyendo una mentalidad. A veces me reía sola, porque mientras muchos creían que yo solo gastaba, yo estaba aprendiendo a invertir. Mientras ellos pensaban que yo solo compraba por gusto, en realidad estaba multiplicando. Esa fue mi primera estrategia, volverme invisible, operar en silencio sin levantar sospechas. Y te voy a decir algo, no hay poder más grande que una mujer que sabe hacer dinero sin tener que pedirlo. Esa es la verdadera libertad. No necesitas gritarlo, no necesitas demostrarlo, solo necesitas hacerlo bien. Empecé a guardar las ganancias en una cuenta separada, solo mía. Pequeñas cantidades, constantes. Me prometí no tocarlas, solo reinvertirlas. Y así, poco a poco, sin que nadie lo notara, empecé a construir un fondo que me daba seguridad. Ya no era la misma mujer que se quedaba esperando a que el dinero llegara. Ahora era la que lo hacía moverse. No fue suerte, fue estrategia, fue paciencia, fue inteligencia emocional. Aprendí que el dinero se respeta cuando lo usas con intención, no cuando lo gastas por impulso. Aprendí que hay poder en el silencio, en el trabajo discreto, en la constancia. Esa etapa me enseñó que no necesitas gritar tu independencia para tenerla. Solo necesitas saber jugar tus cartas una por una hasta que llega el momento de mostrar tu mano. Y créeme, cuando llega, nadie puede quitarte lo que construiste en secreto. Entendí que crecer sola tiene límites. Ya sabía cómo hacer dinero, pero necesitaba aprender cómo multiplicarlo. Y ahí empezó la siguiente etapa de mi vida, las alianzas. Todo comenzó casi por casualidad, aunque ahora sé que no existen las casualidades cuando una mujer está lista. En un almuerzo, escuché a dos conocidas hablar de una inversión en bienes raíces. No eran millonarias, pero hablaban con seguridad, como mujeres que sabían lo que hacían. Me quedé callada escuchando, fingiendo desinterés, pero cada palabra me abría la mente. Cuando una de ellas dijo que habían ganado un porcentaje nada despreciable sin tener que estar presentes, algo se encendió en mí. Esa noche busqué información, leí, investigué, me obsesioné. Descubrí que no necesitaba ser rica para invertir, solo tenía que aprender a moverme. Al principio pensé que ese mundo no era para mí, que estaba hecho para hombres con trajes y corbatas o para herederos que no sabían qué hacer con su dinero. Pero me equivoqué. Era un mundo donde cabíamos todas si sabíamos entrar. Empecé acercándome a esas mujeres con curiosidad genuina, sin mostrar demasiado. Les pedí que me contaran cómo funcionaba todo, cómo habían empezado. Me explicaron que lo hacían en grupo, que cada una aportaba una parte y que lo hacían por medio de una empresa, que les daba formalidad. Esa fue la clave. No se trataba de meter dinero en algo al azar, sino de hacerlo de manera inteligente, legal y segura.
Así nació mi primera inversión en bienes raíces. No fue una gran cantidad, pero sí fue un paso enorme. Me uní a ellos a través de una pequeña empresa que constituí discretamente. Esa empresa se convirtió en mi escudo y en mi carta de presentación. Nadie sabía que detrás de ese nombre estaba yo. Lo hice para protegerme, para mantener el control y sobre todo para no tener que dar explicaciones. Al principio los retornos eran modestos, pero seguros. Recibía pequeñas ganancias trimestrales y aunque no eran cantidades que cambiaran mi vida, cambiaban algo más importante, mi mentalidad. Empecé a pensar en porcentajes, en rentabilidad, en retorno sobre inversión. Ya no miraba el dinero como algo que se gasta, sino como algo que trabaja. Cada vez que recibía una ganancia, una parte la reinvertía y otra la guardaba. Así fui creando un sistema, uno que no dependía de nadie. Esa red de mujeres se convirtió en mi círculo confidencial. No nos reuníamos para hablar de hombres ni de problemas, sino de cifras, oportunidades y estrategias. Éramos discretas, inteligentes y solidarias. No competíamos entre nosotras, nos impulsábamos. Cada una traía mi idea, un contacto, una nueva posibilidad. Y poco a poco, todas fuimos creciendo. Aprendí a leer contratos, a entender cómo se negocia un terreno, cómo se evalúa una propiedad. Y lo más importante, aprendí a no tener miedo de los números. Porque eso es lo que muchas mujeres no saben. Los números no muerden, los números te liberan. Hubo momentos en los que me preguntaba cómo había vivido tanto tiempo sin entender el poder que tenía en mis manos. Todo ese dinero que antes se me escapaba en compras, en regalos, en complacer a los demás, ahora estaba trabajando para mí. Y lo hacía en silencio, sin que nadie sospechara nada. Porque esa era mi regla, crecer sin ruido. Nunca presumir, nunca explicar. Lo que era mío. Lo que estaba construyendo no necesitaba ser validado por nadie. Ese bloque de mi vida fue el que me hizo sentir por primera vez verdaderamente rica. No por la cantidad de dinero, sino por la sensación de control. Ya no vivía esperando a que alguien me ayudara o me aprobara. Yo tomaba decisiones, analizaba riesgos, entendía rendimientos, y aunque seguía teniendo mis responsabilidades familiares, mi mente ya estaba en otro nivel. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto sabes mover. Y yo estaba aprendiendo a mover mi mundo, sin ruido, sin pedir autorización, sin perder la esencia. Solo una mujer despierta construyendo riqueza en silencio. Con las ganancias de mis primeras inversiones en bienes raíces, llegó algo que no esperaba: confianza. Ya no sentía miedo, sentía curiosidad. Quería entender más, aprender más, encontrar formas de que el dinero trabajara sin que yo tuviera que estar presente. Fue entonces cuando descubrí el mundo de las inversiones financieras, y aunque al principio me sonaba algo lejano, de bancos, de hombres con traje, pronto entendí que también era un camino para mí. Empecé investigando sobre fondos de inversión, bonos, acciones, pero no las arriesgadas, sino aquellas que ofrecían estabilidad. Mi objetivo no era hacerme millonaria de la noche a la mañana, sino asegurar que cada peso que ganara siguiera creciendo sin perder valor. Empecé con poco, siempre con la misma estrategia: discreción. No necesitaba contarle a nadie, ni pedir autorización, ni explicar mis movimientos. Cada vez que recibía una ganancia de las propiedades o de mis pequeñas ventas, una parte iba a mi fondo personal, otra a la reinversión y una pequeña parte a instrumentos financieros seguros. Busqué asesoría, pero siempre desde el anonimato. Leía, veía videos, preguntaba, observaba tendencias. Aprendí que el conocimiento financiero no es un lujo, es defensa propia. Mientras muchos se distraían con gastos y apariencias, yo estaba construyendo una estructura invisible, sólida, constante. Mientras él dormía la siesta o salía con amigos, yo revisaba gráficos, calculaba rendimientos y hacía transferencias pequeñas pero estratégicas. Nadie notaba nada, y eso me encantaba. Era como tener un secreto conmigo misma, un poder silencioso que me acompañaba cada día. Invertí en fondos indexados, en bonos de bajo riesgo, en certificados que generaban intereses constantes. No necesitaba grandes ganancias, necesitaba estabilidad. Lo importante era que mi dinero no se durmiera, que trabajara, que respirara, que se multiplicara. Y poco a poco lo hizo.
No fue rápido, pero fue seguro. Y eso me dio algo que nunca había tenido: tranquilidad. Recuerdo el día que revisé mis cuentas y me di cuenta de que ya no tenía deudas. Ninguna. Cero. Y más aún, tenía dinero trabajando en diferentes lugares, generando ingresos sin que yo tuviera que moverme. Esa fue la verdadera libertad. No la de lujo, no la de los viajes, sino la de saber que si mañana todo cambiaba, yo estaba a salvo. Esa libertad no tiene precio, porque cuando una mujer entiende el poder de su dinero, deja de tener miedo, deja de depender, deja de esperar, empieza a decidir. Y ahí fue cuando comprendí que no necesitaba demostrarle nada a nadie. No tenía que contarle a mi esposo lo que hacía, no porque estuviera escondiendo algo malo, sino porque era mi decisión, mi espacio, mi independencia. Mientras todo el mundo creía que yo seguía siendo la misma, por dentro me estaba transformando. Mi mente ya no pensaba en gastos, pensaba en activos, ya no buscaba descuentos, buscaba rendimientos. Ya no soñaba con comprar más cosas, soñaba con construir más libertad. Me convertí en mi propia asesora, en mi propia socia, en mi propia banca. Y te voy a decir algo que aprendí a golpes: el dinero no cambia a la mujer, solo amplifica lo que ya es. Si eres insegura, te ahoga. Si eres inteligente, te impulsa. Y yo había decidido que el dinero me iba a servir, no dominar. Esa etapa fue mi salto. Dejé de mover el dinero para sobrevivir y empecé a moverlo para prosperar. Aprendí a dejar que el tiempo hiciera su parte, porque el dinero bien invertido no necesita prisa, necesita paciencia. Y mientras todo eso pasaba, yo seguía con mi vida normal, con mis rutinas, con mi familia, con mi trabajo. Nadie notaba que mi mundo financiero se estaba expandiendo. Nadie imaginaba que aquella mujer que un día se endeudó por complacer a todos, ahora tenía inversiones en marcha, propiedades en crecimiento y rendimientos mensuales que llegaban sin esfuerzo. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que cambió mi perspectiva para siempre. La libertad no se grita, se construye, en silencio, con estrategia, con inteligencia. La verdadera independencia no es hacer lo que quieras, sino poder elegir qué hacer sin miedo a perderlo todo. Ese fue mi salto financiero, el punto donde dejé de ser una mujer que soñaba con estabilidad para convertirme en una mujer que la creó, sin pedir autorización, sin buscar aprobación, sin detenerme, solo con una certeza en el pecho. Nadie puede quitarte lo que construyes con disciplina, silencio y visión. Hoy puedo decir con toda la certeza del mundo que hice las paces con el dinero y conmigo misma. Que no fue la suerte, ni un golpe de fortuna, ni alguien que me tendió la mano. Fui yo, cansada de sentirme pequeña, la que decidió que ya era hora de tomar el control. No fue fácil, no fue rápido, pero fue mío, y eso lo hace invaluable. Me hice rica después de los 50, no solo en dinero, sino en conciencia, en serenidad, en poder. Y no hay nada más peligroso que una mujer que sabe lo que vale y no necesita que nadie se lo recuerde. Por eso hoy hablo, pero no para presumir, sino para despertar a las que todavía están dormidas. Porque sé que allá afuera hay miles de mujeres como yo, con deudas, con miedo, con esa sensación de haber dado demasiado y haberse olvidado de sí mismas. Y quiero decirles algo que nadie les dice: todavía están a tiempo. No importa la edad, ni las circunstancias, ni los errores. El dinero no tiene prejuicios, solo responde a quien se atreve a entenderlo. Si estás escuchando esto, es porque una parte de ti ya quiere cambiar. Y te lo digo con toda la fuerza que tengo. No esperes a que las cosas se alineen. No esperes a tener todo claro. No esperes a que alguien te autorice. Empieza donde estás, con lo que tienes. No necesitas grandes sumas. Necesitas estrategia. No necesitas permiso. Necesitas decisión. Empieza observando tus hábitos, tus gastos, tus fugas. Empieza guardando un poco, aunque sea poco. Empieza aprendiendo, leyendo, preguntando. No tienes que gritar que estás construyendo tu libertad. Solo tienes que hacerlo. Porque el verdadero poder no está en lo que muestras, sino en lo que sabes y en lo que controlas. Yo construí mi riqueza en silencio, mientras otros dormían.
Aprendí a mover el dinero con inteligencia, sin miedo, sin buscar aprobación. Y cuando me di cuenta, ya no dependía de nadie. Esa sensación de independencia no se puede describir, solo se puede vivir. Es como respirar por primera vez después de años de aguantar el aire. Y si tú estás escuchando esto, quiero que te grabes algo en el corazón. No naciste para ser mantenida, naciste para ser poderosa. No naciste para sobrevivir, naciste para prosperar. No naciste para agradar, naciste para brillar. Y ninguna edad, ningún error, ningún pasado puede quitarte esa posibilidad. Nosotras, las del círculo, sabemos lo que es callar, lo que es cargar, lo que es tener miedo, pero también sabemos lo que es renacer. Por eso nos mantenemos discretas, no por vergüenza, sino por sabiduría, porque no todos entenderían lo que significa construir un imperio en silencio. Nosotras no competimos, nos compartimos caminos, no presumimos, nos fortalecemos. Y aunque el mundo no lo sepa, somos muchas, y cada día somos más. Hoy quiero que tomes una decisión, una sola, que te prometas que vas a dejar de regalar tu energía, tu tiempo y tu dinero a quienes no los valoran. Que te comprometas contigo, que te miras al espejo y digas, ya no más. Porque la riqueza empieza con una promesa que te haces a ti misma y que cumples todos los días, aunque nadie te aplauda. Yo no me hice rica por suerte, me hice rica porque me cansé de ser invisible, porque decidí que mi historia no iba a terminar con deudas, sino con libertad. Y si yo pude, tú también puedes. Pero tienes que hacerlo en serio, sin miedo, sin excusas, sin esperar el momento perfecto. Así que aquí estamos tú y yo, dentro de este círculo donde las mujeres ya no se lamentan, se levantan, donde no se pide, se genera, donde no se compite, se construye. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya perteneces. Solo falta que lo creas, que actúes, que empieces a mover tu dinero, a mover tu vida, a moverte tú. Porque cuando una mujer se decide, ni sistema, ni hombre, ni deuda puede detenerla. Y te lo digo desde la experiencia, desde la verdad más cruda y más liberadora. La riqueza no empieza en el banco, empieza en la mente. La mía cambió después de los 50. La tuya puede cambiar hoy. Y cuando lo haga, cuando empieces a ver resultados, cuando sientas esa calma de saber que ya no dependes de nadie, entonces entenderás por qué lo llamo libertad. Porque la verdadera riqueza no se presume, se vive. En silencio, con orgullo, con poder. Y eso, mi amor, nadie te lo puede quitar nunca.